Hola a todos, hoy vamos a comenzar la lección 10 de la asignatura Funciones de una variable 2 del grado en Matemáticas de la UNED, en la cual vamos a centrarnos ahora en el estudio de series de funciones. Lo que vamos a hacer, igual que cuando trabajábamos en funciones de una variable 1 con el concepto de sucesiones de números reales, luego lo extendíamos a la serie de números reales. En la lección anterior estuvimos trabajando con sucesiones de funciones y ahora vamos a generalizar ese concepto a la construcción de series de funciones. En cierto modo, con la misma analogía, no es otra cosa que volver a considerar sucesiones de funciones, pero una sucesión muy concreta, que es la suma de la sucesión dada por las sumas parciales de otra sucesión dada. Es decir, vamos a establecer cuál es nuestro marco de trabajo. Entonces, sea f sub n una sucesión de funciones y definimos una nueva función que llamamos f sub n mayúscula, que no va a ser otra cosa que considerar las sumas parciales, es decir, cojo la función f sub 1, le sumo la función f sub 2, así vamos sumando hasta que llegamos a la función f sub n. Esto sería para cada n número natural. Entonces, con esta nueva suma, construimos una nueva sucesión de funciones dadas por las funciones f mayúsculas. Es decir, construimos así una nueva sucesión de funciones, que va a ser precisamente la sucesión dada por la f mayúscula sub n, que podemos identificarla precisamente con esta sucesión dada por la suma de las funciones hasta el término n-ésimo. ¿De acuerdo? Esto es nuestra nueva sucesión de funciones. Entonces, como nuestra nueva sucesión de funciones, esta va a recibir un nombre concreto, es decir, el par formado por la sucesión de funciones original f minúscula sub n y la sucesión de funciones con las sumas f mayúscula sub n, recibe el nombre de serie funcional. Y este par se llama serie funcional de término general f sub n minúscula, y solemos denotarlo del siguiente modo. Se denota mediante, como lo estamos llamando, una serie. Lo más habitual es escribir simplemente un sumatorio de f sub n. Y ojo, porque este sumatorio lo vamos a escribir inicialmente sin ningún tipo de subíndice ni superíndice. No indicamos dónde vale la n. Esto es una notación formal. Es simplemente eso, notación. Luego veremos en qué caso concreto podemos añadir los índices a este sumatorio. Esto es simplemente esta notación que tenemos aquí. Habitualmente, la función f sub n mayúscula, que es esta suma desde la f minúscula 1 hasta la f minúscula n-ésima, se llama suma parcial n-ésima de la serie sumatoria de f sub n. Y es habitual denotarla mediante, en ocasiones, en lugar de escribirlo como una f mayúscula sub n, a eso lo llamamos simplemente s de suma n-ésima de f. Es otro tipo de notación para esta función f sub n mayúscula. Las dos nos sirven.
Entonces, lo que tenemos que tener en cuenta es que esta serie en realidad vuelve a ser una sucesión de funciones, pero de unos términos f mayúsculas que están dados a través de suma. Pero como son sucesiones de funciones, podemos definir también los nuevos conceptos de convergencia de series a través precisamente de los conceptos de convergencia de esta sucesión de funciones que hemos visto en la lección anterior. Y para ello teníamos la convergencia absoluta, convergencia puntual, convergencia uniforme. Pues podemos extender esos conceptos precisamente a trabajar con series de funciones. Es decir, podemos poner aquí como definición si queremos, que sería lo siguiente. Bueno, pues se dice que la serie sumatoria de f sub n converge puntualmente a una función f mayúscula si dentro de esta convergencia la tenemos en un conjunto A contenido en R, que es donde está definida nuestras sucesiones, cuando la sucesión de funciones que hemos definido originalmente como las f mayúsculas, es decir, la sucesión de funciones dadas por las sumas parciales, converge puntualmente a la función f en el conjunto A. Es decir, la serie dada por, como es puntualmente fijamos un punto, es decir, la serie dada por el sumatorio de los f sub n de x converge a la función f de x para todo punto x del conjunto A. ¿De acuerdo? Y en dicho caso, cuando sabemos que hay convergencia al menos puntual, es cuando vamos a poder añadir la notación con los subíndices. Es decir, en dicho caso, la función f se llama suma de la serie sumatorio de f sub n y podemos escribir entonces que f de x es precisamente el sumatorio, pero ya indicamos los subíndices desde n igual a 1 hasta infinito de las f sub n de x. El problema de esta notación lo da precisamente en la parte de escribir el infinito, en el que si no tenemos convergencia, no tiene sentido que estemos hablando de un sumatorio infinito. Esto únicamente tiene sentido cuando estamos con convergencia de nuestras sucesiones de funciones. ¿De acuerdo? Igual que hemos definido la convergencia puntual, podemos definir la convergencia absoluta y la convergencia uniforme. Es decir, ¿qué significan estos conceptos? Nota. De forma análoga, tenemos que, por un lado, la serie dada por el sumatorio de las f sub n converge absolutamente en
un conjunto A contenido en R si el sumatorio o la serie dada por el valor absoluto de las f sub n converge puntualmente en el conjunto A. Y por otro lado, tenemos que nuestra serie de término general f sub n converge uniformemente a una cierta función f en un subconjunto A de R si la sucesión formada por las f mayúsculas, es decir, la sucesión de las sumas parciales, converge como sucesión de funciones uniformemente a f en el conjunto A. Es decir, que igual que hemos extendido el concepto de convergencia puntual a través de la convergencia puntual de la sucesión correspondiente, la convergencia uniforme de la serie lo que equivale es a la convergencia uniforme de la sucesión de las sumas parciales. Eso tenemos exactamente igual. Unas primeras observaciones que tenemos y decir, bueno, pues como el concepto de convergencia puntual y convergencia uniforme simplemente es volver a la convergencia puntual y la convergencia uniforme de la sucesión de funciones, las mismas relaciones que había entre ambos conceptos para convergencia de sucesiones también se tiene para convergencia de series. Es decir, nota, de forma trivial, obtenemos las siguientes relaciones entre los conceptos de convergencia de series. Por un lado, primera relación que obtenemos, si la serie de f sub n converge absolutamente, entonces la serie de las f sub n converge puntualmente. Esto realmente es simplemente la definición. Mientras que si la serie de las f sub n converge uniformemente, entonces también tenemos que la serie de las f sub n converge puntualmente. Y como decimos, estas son simplemente consecuencias de estudiar el concepto de convergencia para sucesión, que es lo que tenemos realmente. El siguiente punto que queremos hacer es decir, bueno, como tenemos dos conceptos de convergencia, que son la convergencia puntual y la convergencia uniforme, que para serie es simplemente venir de la parte de sucesiones de funciones, vamos a ver si podemos dar caracterizaciones relativamente sencillas para determinar la convergencia puntual o la convergencia uniforme de series de funciones. Mientras que cuando estuvimos trabajando con sucesiones dimos principalmente caracterizaciones para la convergencia uniforme, aquí como la construcción de serie ya es un poquito más compleja que la construcción de las sucesiones de funciones, porque empieza por las sucesiones, construye una nueva sucesión y hay que estudiar eso, puede ser un poquito complicado, vamos a dar tanto una caracterización para la convergencia puntual como para la convergencia uniforme. Los dos resultados son debidos a Cauchy. Y entonces vamos a ponerlo, aunque en el libro aparecen como dos resultados separados, vamos a ponerlo como un único resultado único. Suposición, que sería de Cauchy. Entonces, sea sumatorio de f sub n una serie de funciones
de A en R. Entonces, se verifican los siguientes resultados. Por un lado vamos a tener una caracterización de la convergencia puntual. Es decir, podemos poner aquí caracterización de la convergencia puntual. ¿Qué nos dice este resultado? Bueno, pues nos dice el sumatorio de f sub n, es decir, la serie de funciones, converge puntualmente en A contenido en R, si y solo si, con la caracterización de Cauchy, para todo epsilon mayor que 0 y para todo punto x perteneciente al conjunto A, existe un cierto natural n sub 0 que depende del epsilon y del y del x, tal que lo que se obtiene es que el valor absoluto del sumatorio desde k igual a m más 1 hasta n de la sucesión f sub k de x es menor que epsilon para todo n mayor que m mayor o igual que n sub 0. Esto muchas veces lo podemos escribir con la notación de decir, bueno, realmente lo que estamos haciendo es tomar la suma hasta el n y estamos restando la suma hasta el n. Es decir, con la notación de las sumas parciales escribíamos que la suma parcial nésima menos la suma parcial, bueno, vamos a poner en el punto x, mejor. Esto lo que significa es que la suma parcial nésima de f en el punto x menos la suma parcial mésima de f en el punto x, que precisamente este sumatorio desde m más 1 hasta n, es menor que epsilon. Están suficientemente cerca la serie, ¿de acuerdo? Mientras que tenemos una caracterización de la convergencia uniforme muy similar, que nos dice, bueno, pues el sumatorio de f sub n, la serie de las f sub n, converge uniformemente en un cierto conjunto A contenido en R, si y solo si la diferencia para lo que veamos es que la convergencia uniforme implicaba que era independiente del punto escogido. Pues precisamente lo que tenemos es que para todo epsilon mayor que 0 existe un natural n sub 0 que ahora va a depender únicamente del epsilon, tal que lo que se tiene es precisamente esta diferencia de las sumas parciales, es decir, esta s sub n de f de x menos s sub m de f de x, lo podemos escribir así o lo podemos dejar simplemente como el sumatorio. Este sumatorio desde k igual a m más 1 hasta n de la f sub k de x es menor que epsilon, y esto es cierto para todo n mayor que m mayor o igual que n sub 0, pero también para todo punto x perteneciente al conjunto A. Esta es la diferencia fundamental. La diferencia es simplemente dónde colocamos el punto. Si primero fijamos el punto, entonces hablamos de convergencia puntual. Si la desigualdad es cierta independientemente del punto x que hayamos escogido, estamos hablando de convergencia uniforme. ¿De acuerdo? Vamos a seguir trabajando con estos resultados porque, recordando lo que ya hemos estudiado en la parte de sucesiones de funciones, vimos cómo podemos añadir ahora las propiedades de continuidad, integrabilidad, derivabilidad para las sucesiones de funciones. Y queremos hacer exactamente lo mismo, pero cuando trabajemos con series. Es decir, ¿qué podemos afirmar cuando tengamos algún tipo de convergencia
sobre nuestra serie de funciones y tengamos propiedades adicionales de continuidad, integrabilidad o derivabilidad. Y entonces vamos a tener unos resultados completamente análogos a lo que habíamos visto para las sucesiones de funciones. Es decir, un primer resultado que nos relaciona el comportamiento de la serie y la continuidad es el siguiente. Sea el sumatorio de f sub n, la serie de f sub n, una serie de funciones de A en R tal que la serie sumatoria de f sub n converge uniformemente a una cierta función f en ese conjunto A contenido en R. ¿De acuerdo? Entonces, si cada función f sub n que va de A en R es continua, obtenemos, vamos a ver, bueno, es continuo en general, o si queremos especificar en un punto A perteneciente a, entonces la función suma, que es el límite de las sumas parciales, f mayúscula, es también continua en el punto A. ¿Vale? Primer resultado que tenemos relacionando la convergencia uniforme, y es que convergencia uniforme más continuidad implica la continuidad de la suma de la serie. De forma análoga vimos que pasaba también con la integrabilidad, que eran las dos condiciones que funcionaban relativamente bien. Es decir, de forma análoga, pues sea sumatorio de f sub n una serie de funciones, ahora están definidas del intervalo cerrado AP en R, tal que, de nuevo, vamos a exigir que esta sumatorio, esta serie de f sub n, converge uniformemente a una cierta función f mayúscula en el intervalo cerrado AB. Entonces, si cada función f sub n es integral de Riemann, y recordemos que podíamos denotar esto simplemente como esta R caligráfica del intervalo cerrado, B, que esto significaba integral de Riemann, en el intervalo AB, entonces la función f mayúscula, la suma de la serie, también es integral de Riemann en dicho intervalo AB. Pero no solo eso, además podemos afirmar más, y es que podemos intercambiar sumatorio con integral. Es decir, además se verifica que la integral de Riemann entre a y b de la f de x diferencial de x es precisamente el sumatorio desde n igual a 1 hasta infinito, porque sabemos que es convergente, de las integrales entre a y b de las f sub n de x diferencial de x. Que esto muchas veces se escribe simplemente diciendo, bueno, como f de x es la suma de las funciones, en realidad esto es simplemente escribir que la integral entre a y b del sumatorio desde n igual a 1 hasta infinito de f sub n de x, todo eso diferencial de x,
es lo mismo que el sumatorio desde n igual a 1 hasta infinito de la integral entre a y b de las f sub n de x diferencial de x. Es decir, tú nos estás diciendo que podemos intercambiar sumatorio con integral. O para escribir de forma sencilla, que la integral del sumatorio es lo mismo que el sumatorio de la integral. Ojo que para eso nos hace falta la convergencia uniforme de la sucesión. ¿De acuerdo? Siguiente punto, que era un poquito distinto, era cuando trabajamos con funciones derivables. Porque entonces las condiciones no eran tan bonitas. No era si tengo una serie de funciones derivables y con convergencia uniforme, entonces la suma es también derivable. No, sino que las condiciones tenían que estar, necesitábamos condiciones adicionales y estaban sobre todo sobre la serie de las derivadas y no sobre la serie de las funciones. Entonces, solo es el último punto que vamos a ver aquí, que sería qué ocurre precisamente cuando trabajamos con funciones derivables. Obtenemos realmente el mismo resultado que con sucesiones porque recordamos que las series son simplemente un tipo muy concreto de sucesiones de funciones. Entonces, sea la serie de f sub n una serie de funciones derivables con derivada finita en el intervalo abierto a, b, de modo que existe un punto C dentro de este intervalo AB tal que la serie numérica, es decir, la serie de números reales, sumatorio de f sub n de c, converge y también tenemos que el sumatorio pero de las derivadas de las f sub n converge uniformemente en el intervalo abierto AB a una cierta función, ¿de acuerdo? Entonces, lo que tenemos es que dos condiciones o dos consecuencias. Por un lado, la serie de las f sub n también converge, bueno, la serie de las f sub n converge uniformemente a una cierta función f mayúscula en el intervalo AB abierto y además se tiene que esa función suma de la serie es derivable y se tiene que, como por hipótesis el sumatorio de las f sub n' de la derivada de las f sub n era convergente, precisamente esta función f, que es la suma de las funciones de la serie f sub n, su derivada es precisamente a lo que converge esta serie de las derivadas. Es decir, f' de x es precisamente el sumatorio desde n igual a 1 hasta infinito de las f sub n' de x. Esto sería para todo x perteneciente al intervalo AB abierto. Es decir, que lo que estamos diciendo aquí es que tenemos que el sumatorio derivado es lo mismo que la suma de las derivadas. Podemos intercambiar derivada con sumatorio, pero las condiciones que nos hacen falta son un poco más generales que cuando trabajamos con este tipo de situaciones. Muy bien. Lo único que nos hace falta a nosotros es decir, vale, aquí hemos visto qué ocurre cuando tenemos sucesiones
serie de funciones que tienen convergencia uniforme y aparte propiedades adicionales de continuidad, de integrabilidad, de derivabilidad, para ver qué podemos decir sobre la función suma f. Pero una pregunta que nos hacemos es si podemos tener algún tipo de criterio, igual que teníamos como el criterio supremo, es decir, ¿cómo puedo estudiar yo precisamente la convergencia uniforme? Vale, sí, tenemos la condición de Cauchy. La condición de Cauchy me obliga a mí a trabajar también con la suma de las o con la serie de las funciones. Y no quiero tener que trabajar explícitamente con esa serie de funciones porque es complicado. Entonces vamos a ver un criterio que me va a permitir a mí garantizar la convergencia uniforme de serie de funciones, que es un criterio conocido como el criterio de Weierstrass. Entonces vamos a ponerlo aquí como teorema, que se conoce como el criterio, normalmente se conoce como criterio M de Weierstrass. M por una razón muy sencilla, porque Weierstrass era un tipo tan prolífico, demostraba tantas cosas, que no tenía tiempo ni ganas de tener que ponerle nombre a los distintos teoremas que demostraba. Entonces, llegado a un punto, simplemente le ponía letra. El criterio M de Weierstrass es porque había hecho ya tantas cosas que esa era la letra que le tocaba en el abecedario para su resultado. Es decir, en esa época había gente fuera de serie en matemáticas, Weierstrass era uno de ellos. ¿Qué nos dice el criterio M de Weierstrass? Nos dice, bueno, pues sea f sub n minúscula una sucesión de funciones. Es decir, una sucesión de funciones del conjunto A contenido en R. ¿De acuerdo? De modo que existe otra sucesión, pero de escalares, una sucesión m sub n mayúscula, contenida en R, a eso nos referimos con sucesión de escalares, tal que cada función f sub n de x se puede acotar por la constante m sub n para todo punto x perteneciente al conjunto A. ¿De acuerdo? Y para todo n perteneciente a los naturales. Entonces, si la serie numérica formada por los m sub n converge, entonces la serie funcional, la serie de funciones sumatorias de las f sub n, converge absoluta y uniformemente en el conjunto A. ¿De acuerdo? Esto es un tema o resultado fundamental que prácticamente es el que siempre tratamos nosotros de usar para estudiar la convergencia uniforme. Cuando creemos que una sucesión converge uniformemente, intentamos en la medida del posible usar este criterio M de Weierstrass. El criterio M de Weierstrass tiene unas consecuencias muy interesantes, y es que precisamente cuando trabajamos con funciones, uno de los primeros elementos que solemos introducir es la continuidad. Y entonces dice, bueno, la continuidad es algo relativamente esperable de una función. El siguiente paso de dificultad sería ver si existen funciones derivables. Vale, pues vamos de continuidad a derivabilidad. ¿Y existe una relación entre esas cosas? Sabemos que la derivabilidad implica la continuidad, pero el recíproco no es cierto. Es decir, hay funciones que son continuas en un punto, pero no derivables en dicho punto. Pero durante todo lo que sería, aquí vamos a hacer un inciso un poquito histórico, durante todo lo que es el siglo XIX, la mayoría de los grandes matemáticos, hasta en esa época, pensaban que ese comportamiento de una función debía ser relativamente bueno. ¿En qué sentido? En el sentido de que si yo tenía una función continua, pero que no era derivable en algún punto, el conjunto de puntos donde la derivabilidad debía fallar no debía ser un conjunto especialmente grande. Es decir, a lo mejor uno piensa en la función valor absoluto, ¿vale? Pero la función valor absoluto es continua en todos los puntos, pero hay uno en el que no es derivable, en el cero. O piensa en otro tipo de función. Y al final casi siempre uno ve que la función no es derivable en puntos, en 2 puntos, en 20 puntos, en una cantidad finita. Es decir, que ese conjunto de puntos donde las cosas fallaban para la derivabilidad no debía ser demasiadamente grande.
Es decir, que en cierto modo la función debía ser prácticamente siempre derivable. Y sin embargo, como consecuencia, uno de los primeros resultados que se obtienen es que existen funciones que son continuas, pero que no son diferenciables en ningún punto. Es decir, existen funciones f que van de R en R continuas en todos sus puntos pero que no son derivables en ningún punto. Y esto es un resultado que la primera persona que consigue probarlo es precisamente ninguna otra persona que Weierstrass. Es decir, esto lo demuestra Carl Weierstrass, o Weierstrass, si lo queremos pronunciar con el nombre alemán, en el año 1872, concretamente el 18 de julio. ¿Y qué hace? Uno no piensa que esta persona publica un artículo en el que explica los resultados, sino que se va a una conferencia de la Real Academia de las Ciencias de Berlín, comienza a dar una charla en la que está hablando sobre estos conceptos y escribe una función. En concreto, escribe la siguiente función. Considera la función dada por w de x, nosotros después la hemos llamado w de x, la llamaría a lo mejor f de x, que es simplemente una serie funcional, es decir, la serie desde n igual a 0 hasta infinito de unos coeficientes a su k, unas potencias que son escalares, por cosenos de b, bueno, como hemos puesto n, aquí deberíamos poner n también, a su n, coseno de b elevado a n por pi por x, donde le exige ciertas condiciones a estos números, es decir, exige que a sea un número real, pero que esté entre 0 y 1, exige que b sea un número entero, pero que b sea impar y mayor que 1, y exige que el producto de a por b sea mayor o estricto que 1 más 3 pi medio. Pues empieza a trabajar con esta función y dice, bueno, cojo el criterio m de Weierstrass, cojo mi criterio, foto, estudio, veo que esta función, claro, está bajo ciertas condiciones sobre estos coeficientes, está acotada por unas constantes que convergen, ¿de acuerdo? Porque a fin de cuentas, cuando yo acoto estas sucesiones, las f sub n simplemente a elevado a n es una serie geométrica, converge porque tomo la entre 0 y 1, perfecto, entonces toda esta sucesión converge uniformemente, pero todas estas funciones f sub n son funciones continuas y demuestra que la función no es derivable en ningún punto delante de toda la comunidad matemática. Durante todo el siglo XIX, muchísimos matemáticos, como Ampère en el 1806, trató de demostrar que estas cosas, bueno, o bien eran ciertas o bien eran falsas, buscando un contraejemplo, y se tenía conocimiento de este tipo de funciones, pero hasta ese año, hasta el 18 de julio de 1872, nadie había sido capaz de demostrar matemáticamente la existencia de estas funciones continuas, pero no derivables en ningún punto. Principalmente porque la intuición nos estaba fallando. La intuición nos decía que ese comportamiento malo de las funciones debía ser únicamente en un conjunto suficientemente chico. Entonces, como que no queríamos demostrar que eso fuese realmente cierto, porque era como antiintuitivo. Y sin embargo, es realmente lo que pasa. No solo eso, que se puede demostrar muchísimo más. Luego, a raíz de este ejemplo, muchísimos otros matemáticos como Bolzano, Van den Verden, etc., dieron una plétora increíble de ejemplos de funciones continuas que no son derivables en ningún punto. Pero incluso matemáticos anteriores como Gauss, Cauchy, Dirichlet, Riemann habían tratado de ver qué ocurría y no habían sido capaces de demostrar nada de esto. Es decir, que era un comportamiento que durante los últimos 200 300 años había sido difícil de estudiar. Llegó Weierstrass con su ejemplo en una conferencia
empezó a escribir la pizarra y dijo, "Pum, he terminado, aquí tenéis por fin el primer ejemplo de función continua y no derivable en ningún punto". Estas funciones es lo que se conoce posteriormente como los monstruos de Weierstrass. Y no solo se demuestra que existen, sino que realmente es el comportamiento esperado de una función. ¿En qué sentido? En el sentido de que si tuviésemos una caja llena de bolas, donde cada bola fuese una función continua, y sacásemos bolas de ahí, lo esperado es que todas las funciones que sacásemos siempre fuesen funciones no derivables en ningún punto. Es decir, lo normal, realmente desde el punto de vista matemáticamente hablando, es que las funciones no sean derivables en ningún punto. Todo lo que nosotros estudiamos realmente en la carrera de funciones derivables son casos excepcionales, casos buenos, que no es el comportamiento habitual desde el punto de vista topológico que se estudia con la residualidad de los conjuntos y el tamaño topológico y algebraico de estos elementos. Eso sería hablar de otro tema, pero como yo hice el TFG sobre esto, pues me ha tocado un poco aquí y digo, bueno, voy a contaros un poco de anécdotas sobre estos comportamientos para que lo veáis. Es decir, que en realidad las cosas pueden complicarse un poquito. Bueno, vamos a seguir ahora trabajando con distintos conceptos de la convergencia y en particular, una vez que ya hemos visto esta existencia de criterio MOSTRA que me permite a mí estudiar la convergencia uniforme de serie, vamos a ver también cuándo podemos afirmar algo sobre el comportamiento del producto de dos series de funciones o sucesiones de funciones. Y para ello nos hace falta un concepto inicial, que es el concepto de la convergencia uniforme. Entonces decimos, bueno, pues vamos a comenzar con esa definición. Definición que sería, bueno, pues sea A contenido en R un cierto conjunto. Entonces decimos que la sucesión de funciones f sub n está acotada uniformemente en el conjunto A si existe una constante m positiva tal que todas las sucesiones de funciones f sub n de x están acotadas por la misma constante m, es decir, son menores, podemos poner menor, menor o igual, que m para cualquier punto x perteneciente al conjunto A y para todo n perteneciente a los naturales. En vez de estar acotada por una sucesión, que es decir, que cada función f sub n puede estar acotada por una constante distinta, está acotada por la misma constante. Entonces vamos a ver un primer resultado que se conoce como el criterio de Dirichlet para ver qué podemos afirmar sobre el comportamiento del producto, la serie de un producto. Decimos, bueno, pues vamos a llamar a esto criterio de Dirichlet y vamos a ver qué ocurre. Entonces, lo que tenemos es que, pues, sean A contenido en R, un cierto conjunto, y sumatoria de f sub n, una serie de funciones de A en R. Y llamamos, nuevamente podemos llamarlo o bien f mayúscula a la sucesión de las sumas parciales, es decir, f sub n mayúscula, que no es otra cosa que las sumas parciales de la sucesión de términos general f, ¿a quién? A precisamente la enésima suma parcial. Realmente, si queremos ser muy precisos, aquí en vez de poner una f minúscula, debería poner una f mayúscula, porque es la de la suma, pero bueno. La enésima suma parcial de la serie dada por el sumatorio de las f sub n, ¿de acuerdo? Entonces, si esta sucesión de las sumas parciales de las f mayúsculas está uniformemente
acotada en el conjunto A, es decir, si la sucesión de sumas parciales está uniformemente acotada y ahora introducimos una nueva sucesión de funciones g sub n es una sucesión de funciones también de A en R, que exigimos que sea decreciente, es decir, tal que la g sub n más 1 de x es menor o igual que la g sub n de x para todo n perteneciente a los naturales y para todo punto x que yo coja del conjunto A, con la sucesión g sub n, vamos a poner la connotación de convergencia, de modo que la sucesión g sub n converge a cero uniformemente en el conjunto A, entonces podemos concluir que el sumatorio o la serie dada por el producto de f sub n por g sub n converge uniformemente en A. Es decir, todo esto son condiciones que necesito para que, si yo tengo dos sucesiones, es decir, cojo una sucesión de funciones, f sub n minúscula, cojo otra sucesión de funciones, g sub n minúscula, ¿qué necesito? Necesito que la serie de las f sub n, su serie de sumas parciales esté acotada uniformemente. Que las g sub n, las sucesiones de funciones, sean decrecientes y converjan uniformemente a cero. Entonces puedo afirmar que la serie que es el producto de las dos converge también uniformemente en el conjunto A. Otro criterio, con otras condiciones, es el que se conoce como el criterio de Abel, que en vez de darme unas condiciones sobre la convergencia, nos va a dar otra distinta. Es decir, proposición, también para estudiar el producto. Es decir, criterio de Abel, ¿qué nos dice? Dice, bueno, pues de nuevo, sean A contenido en R y sumatoria de f sub n, una serie de funciones de A en R. De modo que ahora lo que exigimos es que esta serie sea uniformemente convergente, es decir, de modo que esta serie de f sub n converge uniformemente en A y sea g sub n una sucesión de funciones que le exigimos las siguientes condiciones. También es una sucesión de funciones de A en R tal que le vamos a exigir de nuevo que sea decreciente, es decir, que g sub n más 1 de x es menor o igual que g sub n de x para todo n perteneciente a los naturales y para todo x perteneciente a, y la sucesión g sub n es uniformemente acotada, es decir, la sucesión g sub n de n es uniformemente acotada en A. Es decir, ahora es esta sucesión la que tiene que ser uniformemente y no la de las sumas parciales de la f. Entonces, ¿qué podemos concluir? Pues del mismo modo, lo que podemos concluir es que la serie
del producto de la sucesión f sub n por la g sub n converge también uniformemente en el conjunto A. Entonces el criterio de Dirichlet y el criterio de Abel nos dan ciertas condiciones para, en caso de que tengamos una serie dada por producto, que podamos separarlo en dos nuevas sucesiones o series y estudiar el comportamiento de ambas por separado, ver si de ese modo es más sencillo, bajo estas condiciones, obtener la convergencia uniforme de nuestras series de funciones del producto. Esto sería todo lo que tendríamos que ver parte de serie de funciones, que sería extender el concepto de las sucesiones a un cierto tipo de sumatorio. Y con esto vamos a terminar la lección 10. En la lección 11 vamos a continuar con un cierto tipo de serie de funciones muy concreto, que va a ser la serie de potencia, y vamos a ver también cómo aplicar todos estos conceptos que hemos visto. Así que por hoy lo dejamos en este punto.